Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en un tema que estoy segura, a más de uno le va a picar la curiosidad y, por qué no decirlo, le va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de un hombre que para muchos es sinónimo de carisma, talento y, bueno, de ese atractivo que quita el aliento. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Pero no vamos a centrarnos en su último proyecto de ficción ni en sus escándalos mediáticos, no. Hoy vamos a ir un poquito más allá, a desgranar unas palabras suyas que han resonado con fuerza en los medios y sobre todo, en el público. Y es que Can Yaman ha confesado algo muy personal, algo que va directo a las aspiraciones más profundas de cualquiera. Ha admitido que quiere formar una familia con la mujer indicada. Así como lo oyen. Así que prepárense para un viaje por las reflexiones de este actor turco, que nos revela una faceta mucho más humana y anhelante de lo que quizás esperábamos. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras interesantes charlas. ¡Vamos allá! Es fascinante cómo, a pesar de toda la fama, las cámaras, los flashes y las giras internacionales, en el fondo todos compartimos anhelos muy similares. Can Yaman, un hombre que vive una vida que a muchos nos parecería de ensueño, ha abierto su corazón y ha compartido públicamente su deseo de sentar cabeza, de encontrar esa pareja especial con la que compartir no solo éxitos profesionales, sino también la aventura más grande de todas, formar una familia. Y no es un deseo pasajero, no. Las declaraciones que ha hecho sugieren una profunda reflexión y una madurez respecto a lo que significa el amor y la vida en pareja. Para poner un poco de contexto, recordemos que Can Yaman ha tenido una carrera meteórica. Desde sus inicios en Turquía hasta su salto a la fama internacional, ha sido un torbellino de proyectos exitosos, fanáticos devotos y, claro, una intensa vida mediática que a menudo se centra en sus relaciones sentimentales. Se le ha relacionado con varias mujeres, ha habido rumores, confirmaciones y negaciones, y un constante escrutinio público sobre su vida amorosa. Y es precisamente en medio de todo ese ruido donde sus recientes declaraciones cobran un significado especial. Cuando un personaje público de su calibre, alguien que tiene la atención de millones, habla de querer una familia, no es solo una noticia más. Es una señal, es una declaración de intenciones que puede inspirar a muchos. Can no está hablando de un romance fugaz o de una relación superficial. Está hablando de compromiso, de estabilidad, de ese deseo innato del ser humano de construir algo duradero, de compartir la vida con alguien que lo complemente, que lo entienda y que sea su compañera en el camino. Pero, ¿qué significa realmente para Can Yaman decir, quiero familia con la mujer indicada? Para empezar, sugiere que no se trata de una prisa por cumplir un rol social o una expectativa. Al contrario, pone el énfasis en la mujer indicada. Esto nos habla de prioridades. No se trata de cualquier mujer, sino de esa persona especial que encaje con su visión de la vida, con sus valores y con sus proyectos a futuro. Es una búsqueda, una espera selectiva, lo que nos indica que para él, la calidad de la conexión y la compatibilidad son fundamentales. Imaginemos por un momento la vida de alguien como Can. Está constantemente viajando, trabajando en diferentes países, rodeado de gente. Encontrar un espacio para la intimidad, para la conexión genuina, debe ser un desafío. Y es precisamente en ese contexto donde el anhelo de una base sólida, de un hogar y de una familia se vuelve aún más poderoso. No es solo un deseo romántico, es una necesidad de anclaje, de tener a alguien con quien compartir los triunfos y, quizás más importante aún, los momentos de calma, de reflexión, de simplemente ser el mismo sin el peso de la fama. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de la felicidad para una persona que parece tenerlo todo. ¿Es la fama, el dinero, los aplausos? ¿O acaso, como él mismo sugiere, reside en los lazos afectivos, en la construcción de un hogar, en la experiencia de la paternidad o la maternidad compartida? Es una pregunta que resuena en todos nosotros, sin importar nuestro nivel de notoriedad. Además, al hablar de la mujer indicada, Can Yaman nos da pistas sobre lo que podría estar buscando. Probablemente valora la inteligencia, la empatía, la independencia y, sobre todo, una persona que esté en la misma sintonía vital. Quizás busca a alguien que no se vea deslumbrada por su fama, sino que se enamore de la persona que hay detrás, con sus virtudes y sus defectos. Alguien que pueda caminar a su lado, apoyándolo en su carrera pero también construyendo su propia vida, su propia identidad, y que juntos puedan crear un
Proyecto de vida en común. Es importante destacar que estas declaraciones no son un simple «me gustaría casarme algún día». Hay una intención clara, un deseo profundo que se manifiesta en sus palabras. Y esto es lo que lo hace tan interesante. Nos muestra que detrás del galán de televisión, hay un hombre con aspiraciones muy terrenales y muy humanas. El deseo de tener hijos, de ver crecer una familia, de crear recuerdos, de ser un pilar para sus seres queridos. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo parecen efímeras y expuestas al escrutinio público, que una figura como Can Yaman se abra de esta manera es refrescante. Nos recuerda que al final del día, todos buscamos amor, conexión y un sentido de pertenencia. Y la familia, para muchos, es la máxima expresión de todo eso. ¿Se imaginan a Can Yaman como padre? ¿Cómo sería su dinámica familiar? Son preguntas que, aunque especulativas, nos permiten conectar aún más con la persona detrás de las pantallas. Y sus declaraciones nos invitan a pensar en el tipo de pareja que podría estar buscando. Quizás una mujer con un espíritu libre que disfrute de los viajes y de las nuevas experiencias, pero que también sepa apreciar la importancia de un hogar y de la estabilidad. O quizás alguien más tranquila, que le brinde ese remanso de paz que todos necesitamos en la vorágine de la vida. Lo cierto es que la mujer indicada es un concepto muy personal y, en su caso, parece ser alguien que le inspire confianza, respeto y un amor verdadero y profundo. Estas confesiones también pueden ser un llamado de atención para sus fans. Si bien es natural admirar a un artista por su talento y su físico, es importante recordar que también son personas con vidas y deseos propios. Y en el caso de Can, ese deseo es formar una familia. Esto no cambia nada de su carrera, pero sí añade una capa de profundidad a su figura pública. Analizando un poco más, el hecho de que lo haya expresado públicamente puede significar que está en un momento de su vida en el que se siente preparado para esa etapa. Quizás ha vivido suficiente, ha aprendido lo suficiente, y ahora siente que es el momento de buscar esa conexión especial que trascienda lo profesional. Es un paso valiente porque al hablar de ello se expone a nuevas preguntas, a nuevas expectativas, pero también abre la puerta a que esa mujer indicada, si es que aún no la ha encontrado, pueda reconocer en él ese mismo deseo. Y hablando de la mujer indicada, ¿qué cualidades creen ustedes que son indispensables para ser la pareja de alguien como Can Yaman? Yo pienso que más allá de la belleza física, que es obvia en su entorno, debe haber una conexión intelectual, un sentido del humor similar, y una gran dosis de paciencia y comprensión para navegar por las complejidades de su vida profesional. Pero sobre todo, creo que la clave está en la autenticidad. Una mujer que sea fiel a sí misma, que tenga sus propios proyectos y pasiones, y que pueda compartir su vida con él desde la igualdad y el respeto mutuo. Es probable que Can esté buscando a alguien que lo motive a ser una mejor persona, alguien que lo impulse a crecer tanto personal como profesionalmente, y que esté dispuesta a construir un futuro juntos, paso a paso. La familia no es solo un destino, es un viaje, y él parece estar listo para emprender ese viaje con la persona adecuada. Estas palabras de Can Yaman nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la familia en nuestras propias vidas. A veces, en la vorágine del día a día, olvidamos la esencia de lo que nos hace felices. Y para muchos esa esencia reside en los lazos familiares, en el amor compartido, en la construcción de un hogar. En resumen, Can Yaman ha confesado un deseo profundo y sincero, el de formar una familia con la mujer indicada. Esta declaración va más allá de un simple comentario y revela una faceta más íntima y anhelante del actor. Nos muestra que a pesar de la fama y el éxito, los anhelos humanos más básicos, como el de construir un hogar y compartir la vida con un ser querido, siguen siendo fundamentales. Su búsqueda de la mujer indicada subraya la importancia de la conexión genuina, la compatibilidad y la calidad de la relación por encima de las apariencias o el estatus. Es una muestra de madurez y de una profunda reflexión sobre lo que realmente importa en la vida, y es inspirador ver a una figura pública compartir estas aspiraciones tan universales. Y hasta aquí nuestra charla de hoy, queridos amigos. Ha sido un placer desgranar estas interesantes declaraciones de Can Yaman con ustedes. Espero que les haya gustado y les haya hecho reflexionar. Ahora me encantaría saber su opinión, ¿qué piensan ustedes de las palabras de Can? ¿Creen que es difícil para las figuras públicas encontrar esa persona indicada en medio de tanta atención? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta.
Compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.